Siguiendo con el ejemplo, bien, y obviamente también se asume que eh, se debe manejar los conceptos básicos de lo que es un BUE CLI, obviamente. Eh, Posteriormente a eso, bien, lo que debemos hacer ahora es crear nuestra configuración, porque ya tenemos este archivo listo para poder ser utilizado. Bien, ahora debemos irnos a nuestro store. Bien, ¿qué es lo que es en este caso nuestro store? Bien, aquí es donde nosotros definimos nuestras variables, bien, que se conocen como, entre comillas, nuestras variables globales, para que puedan ser utilizadas dentro de cualquier vista. Bien, en este caso, como nosotros queremos mostrar a estas mascotas, bien, por lo tanto aquí en el state, básicamente aquí nosotros definimos como los atributos vamos a tener que ocupar, o nuestras variables que vamos a ocupar en cualquiera de las vistas que nosotros tengamos. Bien, en este caso se va a llamar mascotas, ¿ok? Así se va a llamar nuestro arreglo. Bien, por otra parte tenemos los mutations. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero principalmente, si yo defino una variable aquí, las vistas no van a poder modificar esa variable. Simplemente si yo quiero modificar o cambiar esta variable lo debo hacer mediante un mutation. ¿Ok? Y también si yo quiero hacer peticiones HTTP, como es en este caso, bien, vamos a tener que trabajar también con el action. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer en el action, bien, vamos a programar un método que me permita, en este caso, obtener las mascotas definidas en nuestra base de datos. Bien, para ello, bien, entonces lo primero que vamos a hacer en nuestro archivo acá es importar nuestro archivo de Firebase. Bien, para ello le vamos a poner app, bien, o el nombre que ustedes quieran, bien, from Firebase. Bien, principalmente debería ser así, punto slash, bien, y ahí está nuestro archivo que es Firebase. Bien, ya tenemos listo el archivo Firebase y con el nombre de app simplemente nosotros podemos trabajar con la API o con los métodos que nos ofrece la librería de Firebase. Bien. En el action entonces vamos a hacer el primer método que se va a llamar getMascotas. ¿Okay? Este getMascotas, el formato de los actions, si yo quiero definir un método aquí, me exige que pase un objeto que es commit. Vamos a explicar después qué es lo que hace ese objeto. ¿Bien? Posteriormente a eso, una vez que nosotros tenemos eso, bien, pasamos a definir una constante interna. Le podemos llamar mascotas. Yo le voy a llamar en este caso listas. Bien, de esa manera. Bien. Y posteriormente a eso, lo que vamos a hacer ahora es llamar a nuestro app, que es nuestro objeto de Firebase. Bien, punto. Y le vamos a colocar aquí database. Bien, que vendría siendo nuestra librería que vamos a trabajar. Luego de eso, bien, debemos colocar ref, bien, es decir, a qué referencia vamos a hacer, ¿cierto?, dentro de la base de datos. Bien, en este caso, aquí debiese ir esa referencia, ¿ok? Que sería mascotas. Bien, aquí ref es como el nombre de la tabla. Bien, le vamos a llamar mascotas. Bien, posteriormente aquí viene un método, que en este caso es on. Bien, vamos a trabajar con Valve. Esto está en la documentación de Firebase. Bien, y posteriormente aquí tenemos que trabajar con la data que nos entrega. Bien, hacemos las comillas y las llaves. Bien, y aquí damos un enter. Bien, esta es una función anónima que debiésemos nosotros trabajar. ¿Ok? Ahora, dentro de esta función anónima hay algunas cosas muy interesantes que tenemos que, en este caso, hacer. Bien, una de las primeras partes que debemos hacer es limpiar, porque vamos a trabajar con este componente. ¿Ya? Este componente que acabamos de definir aquí arriba, bien, nosotros lo vamos a llenar. ¿Ok? Lo vamos a llenar con datos de la base de datos y después se lo vamos a pasar a un método que vamos a programar aquí arriba. Bien, porque por medio de este método yo puedo llenar este componente que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto se va generando, bien, de forma automática, esa constante que está aquí, los datos se van acumulando. Entonces es importante primero también limpiar, en este caso,
la colección. Bien. Y para limpiar la colección vamos a tener que aquí hacer un poquito de código, bien, extra, bien. Vamos a hacer aquí un for, bien. Vamos a definir una variable i, bien, que parta desde list.length, bien, menos 1, bien, punto y coma hasta i mayor o igual a 0, bien, y con i disminuyendo. Tiene que ser así el formato, se probó de otra forma y no resultó, bien. Si alguien obviamente se sabe una estrategia mejor, bienvenido, bien, bienvenido a los comentarios igual para que puedan ustedes definirlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos limpiando la consola, ¿vale? Si alguien conoce una forma mejor, bien, lo puede, la idea es que sea un aporte, bien. Eso solamente para limpiar, no tiene nada que ver con Firebase todavía, bien. La primera vez obviamente esto no tiene mucho sentido la primera vez, pero cuando se cargue la información nuevamente y cuando se llame nuevamente a este método, bien, vamos a ver que debemos limpiar este proceso, bien. Ahora viene lo que es la petición a Firebase, bien, dentro de la misma función. Aquí ocupamos la data, bien. La data, como es una colección, bien, la data como es una colección, simplemente aquí esa data la debemos recorrer, bien, con un for each, ¿ok? Este for each también es un método anónimo, vamos a definir aquí un objeto, bien, y vamos a programar aquí dentro una función anónima, ¿vale? Entonces aquí lo que podríamos hacer es declarar una variable, puede ser let o var, bien. Vamos a declarar una variable que se va a llamar, por ejemplo, m de mascota, bien. Y vamos a guardar en m toda la información, bien. Que en este caso sería, por ejemplo, sería en este caso objeto.val, ¿ok? De esa manera. Y es una función, bien, hay que decirlo. Y posteriormente m.id, bien. Todos los objetos que trabajan con Firebase tienen un ID, bien, que como lo sacamos nosotros de la data con el atributo denominado key, ¿ok? De esa manera. Y posteriormente aquí, como esto es un for each, ahora llenamos la lista con un push, bien, y le pasamos en este caso la m, bien. En este caso se deberían insertar dos mascotas, ¿cierto? Una vez que tenemos eso, bien, que ahí termina, fíjense, ahí termina la función, si se fijan, esta función termina ahí, bien. Entonces, una vez que tenemos eso, aquí lo que debemos hacer es enviar la colección al mutation, bien. Y para hacer eso, simplemente decimos commit, por eso es que trajimos ese objeto, bien, commit, paréntesis, bien, y aquí colocamos el nombre de la función, bien, al cual vamos a hacer referencia, y en este caso la lista, bien, de esa manera. Y esa función la tenemos que definir aquí arriba, bien. Esta función se va a llamar, por ejemplo, set mascotas, bien, y él debe recibir dos cosas, un state, que es obligación, y posteriormente un valor, bien, de esa manera. Entonces aquí lo que nosotros debemos colocar entre entre esas comillas es el nombre de la mascota, bien, entonces lo hacemos así, bien. Posteriormente a eso llamamos a esta función y esta función lo único que hace lo siguiente, bien, deberíamos nosotros aquí, bien, definir un state.mascotas. El state es como hacer un this en Java, bien, los que vienen de Java, bien, es como hacer un this y me va a mostrar todo lo que está aquí definido, bien, y vamos a asignarle el value, bien, de esa manera. Una vez que tenemos eso, guardamos, bien, para ver si tenemos algún error. Hasta el momento no tenemos nada, bien. Y ya viene posteriormente, una vez que nosotros tenemos definido esto, bien, viene el siguiente proceso, bien, que tiene que ver, voy a hacerle aquí un control Z, ahí, que tengo un plugin que lo graba y ordena el código, pero lo ordena muy feito, así que voy a tener que grabarlo así y dejarlo así por el momento, bien. Y esa es la forma, si ustedes se dan cuenta,
cómo nosotros debiésemos trabajarlo. Bien, entonces está la app, database, ref, on, y ese es el proceso. Una vez que se tiene eso, bien, entonces en el próximo video vamos a explicar cómo nosotros accedemos a esta información que sería la mascota. Bien.